para que puedan empezar a estudiar esta parte, porque recuerden lo que yo les mencionaba, que es de bastante memoria, ¿verdad? Y al igual que todas las otras cosas que yo les digo, química realmente se estudia practicando, y si no practican, entonces va a ser ahí un poquito complicado. Lo otro que les quería recordar es que les había pedido que por favor, cuando se conecten, pongan foto de ustedes, ¿verdad? No de paisajes, no de gatos, no de... porque así los voy identificando. Hay que acostumbrarse a ser como más profesionales, ¿verdad? Lo mismo que en el campus. Hay un montón de gente que no tiene foto y deberían de tener una foto ahí. Y una foto tipo profesional, no de perfil de TikTok o de Instagram, ¿verdad? Por favor. Entonces les voy a compartir pantalla para continuar con lo que nos dejamos ahí, con lo que nos quedamos ayer, salvo que tengan alguna pregunta que no fue despejada ayer o que no la hicieron, para poderla aclarar. Porque tampoco sé si ya comenzaron a leer la teoría que está en el libro, ¿verdad? Bueno, entonces vimos al inicio de esto de la nomenclatura una división. Entonces vamos a ir retomando todos estos diferentes tipos de compuestos en el entendido que ustedes ya saben, se saben los nombres de los iones, ¿verdad? Ya sean iones y cationes, porque recuerden que si no se lo saben, y de nuevo, si no se saben los elementos de la tabla periódica, entonces va a ser bien difícil que puedan escribir cualquier compuesto. Y vamos a comenzar con los compuestos iónicos. Algo que hay que tener en cuenta en este caso de los compuestos iónicos es que las fórmulas químicas de los compuestos iónicos son las mismas fórmulas de la fórmula empírica. Y los compuestos iónicos realmente se forman con los elementos que están en los lados opuestos de la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que están formados normalmente por los que tienen del lado derecho, que son los halógenos, por ejemplo, y los del lado izquierdo, que son los del grupo 1 o el grupo 2. Y entonces al juntar esos extremos de la tabla periódica para formar compuestos, se forman estos compuestos iónicos. Son, obviamente, todos están formados por cationes y aniones, ¿verdad? Y como toda regla tiene su excepción, como les decía, una excepción que forma compuesto iónico es el ion amonio. Acuérdense, ¿verdad? Que es ion porque tiene carga iónica o número de oxidación. Entonces, porque generalmente los cationes que más se usan se derivan de los átomos metálicos, o sea, provienen de los metales de la tabla que aparecen señalados como metales en la tabla periódica. Generalmente son 2 compuestos o pueden ser hasta 3, ¿verdad? Lo que se llama ternario son 3 compuestos, como por ejemplo el ácido sulfúrico es un compuesto terciario porque está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. O de 2, como el cloruro de sodio, que cumple con todos los requisitos o los perfiles de un compuesto iónico, porque tenemos el cloro en el grupo 7A, que es un halógeno, y el sodio, que está en el lado, en el grupo 1, ¿verdad? Que está en el lado opuesto. Y como ya se los mencioné desde ayer, algunos metales de transición forman más de un tipo de cation, que lo vimos, ¿verdad? Que pueden ser 2 o 3. Entonces, para nombrar, perdón, un compuesto iónico y en general es lo que nosotros usamos, se pronuncia primero el nombre del anión, seguido de la palabra de y luego el nombre del cation. Yo siempre les hago una observación y es que para los que son
egresados de escuelas bilingües, tengan cuidado porque en las escuelas bilingües les enseñan a escribirlo, a pronunciarlos como los escriben. En español, la pronunciación es diferente. Se nombran al contrario de lo que se escriben. Entonces, ese es el cuidado que deben tener. Por ejemplo, este compuesto que se llama cloruro de potasio. Entonces, primero se pronuncia el nombre del anión, o sea, el que tiene signo negativo, miren, seguido de la palabra de y luego el nombre del catión. O sea que leemos de derecha a izquierda. Vamos a empezar con los facilitos. ¿Cómo se va a llamar entonces? Fluoruro de litio sería, ingeniero. Ajá, se llama fluoruro de litio. Repito, si ustedes no se saben los nombres de los iones, va a ser imposible que escriban o que nombren un compuesto. Aquí está, lo tenemos como fluoruro de litio. ¿Cómo se llamará? Fosfuro de amonio. Ajá, se llama fosfuro de amonio. Ahí lo tenemos. ¿Y este? Nitrato de plata. Sí. Exacto, nitrato de plata, ¿verdad? Pero repito de nuevo, o sea, cuando estemos en clase, una manera en que ustedes se pueden ir aprendiendo los nombres, porque acuérdense que los tienen que memorizar, es tener el listado de todos los iones y de esa manera formar sus compuestos. Y así se los aprenden. En examen obviamente no van a tener ese recurso, o sea, lo van a tener en la mente únicamente. Ahí lo tenemos, nitrato de plata. Aquí estamos hablando de los más sencillos, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos al revés, ¿cómo van a escribir fosfato de zinc? Pueden escribirlo ahí en el chat. Fosfato de zinc. Y este es un ternario igual que el nitrato de plata y el fosfuro de amonio. Ajá, por ahí andan cerca, ¿verdad? Con el fosfato de zinc. Y lo tenemos, ya mandaron 2. Miren, andaban cerca, les digo, porque les hizo falta cruzar los números de oxidación. El zinc tiene +2, que es de las excepciones, y el ion fosfato, que es un poliatómico, tiene -3 de número de oxidación. Entonces, este es el fosfato de zinc. ¿Cómo escribirían monóxido de hierro? Y monóxido significa 1, ¿verdad? Que después vamos a ver esta nomenclatura también. Ajá, correcto, Joel. El monóxido de hierro es el feo, ¿verdad? Monóxido de hierro. ¿Por qué monóxido? ¿Por qué solo 1? Porque aquí dice mono significa 1, ¿verdad? Entonces solo tenemos un oxígeno.
Y miren otra particularidad para que ya se les vaya quedando a ustedes esto y no se confundan. Si ustedes se fijan, aquí el nitrato y el fosfato, miren la particularidad, ambos terminan en ato. Nitrato, fosfato. Los compuestos terminados en ato significa que dentro de su fórmula química tienen oxígeno. Miren la diferencia con el fosfuro de amonio. No dice fosfato de amonio, ¿verdad? Dice fosfuro. Porque, repito de nuevo, los que terminan en ato, como el nitrato y el fosfato, significa que hay oxígeno en su fórmula química. Vamos a ver este otro. ¿Cómo escribirían cloruro de escandio? El cloro ya saben en qué grupo está, ¿verdad? Y ahora lo que tienen que determinar es dónde está el escandio. Por eso necesitan la tabla periódica. Bueno, anda cerca por ahí, Erin. Aquí lo tenemos, ¿ves? Cloruro de escandio. Recuerden lo que vimos ayer, ¿verdad? Identifican los compuestos. Sí, así era, Marlon. Escriben los números de oxidación y los cruzan, ¿verdad? Esos números de oxidación para poder escribir el compuesto. Entonces, repito, escribir compuestos y nombrar compuestos pasa porque se aprendan las fórmulas, los nombres de los aniones, los nombres de los cationes y obviamente los nombres de los elementos de la tabla periódica. Esto es imprescindible. Si ustedes no hacen eso, les va a ir muy mal. El otro problema que yo me imagino que está sucediendo ahorita, y díganme si no es cierto, es que muchos ni han empezado a estudiar el primer parcial y ya estamos en el segundo, ¿verdad? Entonces significa que están atrasados ya con la estudiada. Los que siguen estudiando el primero se atrasaron ya. Entonces se van a ir atrasando en todo lo que hagan, a no ser que se pongan al día ahorita a partir de mañana, que tienen 4 días hábiles sin clase, más el sábado y el domingo. Están a tiempo, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora cuáles son los compuestos moleculares que contienen hidrógeno. Esto se ha acostumbrado a que se nombren por el nombre común o por nombres que indican el número de átomos de hidrógeno que están presentes en esa fórmula. Por ejemplo, este se conocía, y les voy a explicar por qué, se conocía como diborano. Este de los más famosos que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es el metano. Nosotros no decimos tetrahidruro de carbono, lo llamamos metano y repito, estos son nombres comunes. El silano, el amoníaco es otro ejemplo. Miren, todos tienen esta particularidad de tener hidrógeno dentro de su fórmula química. ¿Por qué les digo que el diborano y el silano se nombraban así? Porque de acuerdo a las normas de IUPAC a partir del 2005, cambió la nomenclatura.
Ayer que yo les habilité ya en el campus virtual esta parte de nomenclatura que se la voy a completar con otro par de videos y otra información, ahí van a poder observar ustedes cómo ha cambiado esta nomenclatura a partir del 2005. Y aquí es donde se vuelve complicada probablemente la nomenclatura si ustedes no se la estudian. Porque aquí les estoy hablando de nombres comunes y nombres comunes que incluso cambiaron a partir del 2005. ¿Cómo nombrarlos? Y la mayoría estamos acostumbrados a usar la nomenclatura antes del 2005, pero nosotros tenemos que adaptarnos a la nueva nomenclatura. ¿Qué significa esta nueva nomenclatura a partir del 2005? Que ha disminuido, por ejemplo, el uso de los nombres comunes en los compuestos. Pero esta es teoría que ustedes tienen que leerse, que ahí está ya subida en el campus. Y les decimos, ¿verdad? Antes del 2005, después del 2005, que nombren compuestos. Otros comunes como la fosfina. Entonces estos, repito, ustedes los tienen en el libro, ¿verdad? El libro no está actualizado con la nomenclatura a partir del 2005. No sé por qué, si estamos en la edición 12. Entonces, se nombran estos, es bien común llamarlos por el nombre común. Perdón, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros les estamos pidiendo los diferentes tipos de nomenclatura y les aparecen algunos de estos como nombre común, no saben a veces cómo se nombran. Y tienen esa particularidad, miren, tienen hidrógeno, entonces son conocidos por sus nombres comunes. Y tienen el hidrógeno del lado derecho de su fórmula química, lo que significa que son hidruros. No confundirlos con los ácidos, por favor, ¿verdad? En los ácidos el hidrógeno está del lado izquierdo. Aquí tenemos los hidrógenos del lado derecho. Y aquí vamos con los diferentes tipos de nomenclatura. Esta tradicional o la común, como la que acabamos de ver anteriormente, es el sistema más antiguo y utiliza prefijos de acuerdo con el número de oxidación que aparece en la formulación que se realiza. Tenemos la nomenclatura IUPAC, que esta utiliza prefijos griegos para nombrar la cantidad de átomos de cada clase que están presentes en la fórmula química. Probablemente de las tres nomenclaturas, la IUPAC sea la más fácil, porque de acuerdo a los prefijos griegos, ustedes pueden saber cuántos le vamos a poner de subíndice, digamos, a cada uno de los átomos que están presentes en esa fórmula. Y tenemos la nomenclatura stock, que indica entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación con el que actúa el elemento de transición. Y ojo, ¿verdad? Se trata del elemento de transición, porque uno de los errores que comete la mayoría es escribir este número de oxidación entre paréntesis en número romano, no al lado del metal de transición, sino que al final del nombre, y eso es incorrecto. El número de oxidación entre paréntesis está al lado del elemento de transición. ¿Y cuáles son? Recuerdan que vimos hierro 2, hierro 3. Vimos cromo 2 y cromo 3. Entonces ese 2 y ese 3 tiene que ir al lado del elemento. Entonces, ahora, tenemos excepción. Dígame. Entonces, este stock solo se utiliza cuando eso de que cromo 1, cromo 2, ¿verdad? No. Como cuando se repiten, algo así. No. Para todos existe una nomenclatura. Bueno, ya vamos a ver después que no para todos existen todas las nomenclaturas, pero no necesariamente se utiliza stock para los de transición, únicamente no. Vamos a ver después, porque vamos a ir trabajando con las tres nomenclaturas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente cuando hay compuestos, formados por elementos de transición, puede ser que sea más fácil escribirlos en stock.
pero también se pueden escribir en UPAC. No es que es exclusiva el stock para los de transición. No sé si me entendí ¿verdad? Y aquí hay otra observación, mire, si posee un único número de oxidación, ese número de oxidación no hay que escribirlo. Por ejemplo, el aluminio. Ya vimos que el aluminio tiene un único número de oxidación que es +3. Entonces, los compuestos que tienen aluminio, después del aluminio no hay que escribir 3 entre romano, con número romano entre paréntesis, porque es el único con el que trabaja. En ese caso, entonces nosotros no vamos a utilizar ese número romano. Solo cuando cambia el número, ¿verdad? De lo contrario, no. En la nomenclatura antigua, a la que se le llama común, tradicional y también lo conocen como ginebra, aquí se emplean prefijos y sufijos para diferenciar la valencia o el número, realmente es el número de oxidación con el que está actuando el elemento, según el siguiente criterio, que ya lo vimos cuando les di el listado de los iones monoatómicos, ¿verdad? Si tiene 2 valencias, entonces la raíz latina del metal sigue termina con estas dos, con 2 de las siguientes prefijos, perdón, que son sufijos. Aquí, terminación oso para el ion con menor carga y terminación ico para el de mayor carga. El ejemplo más común es el hierro, miren. Aquí se llama cloruro ferroso, termina en oso, aquí está. Porque, ¿cuál es el número de oxidación con el que está trabajando el hierro aquí? Dos más. Ajá, correcto, 2 más. Y ya vimos que el hierro puede trabajar con 3 más, ¿verdad? Entonces, al trabajar con 3 más, ya no se va a llamar cloruro ferroso. Se va a llamar cloruro férrico. ¿Por qué? Porque el hierro aquí tiene menor carga iónica, que es +2, y en la de abajo tiene la de arriba tiene menor carga iónica y el de abajo tiene mayor carga iónica, por eso termina en ico, y el que tiene menor termina en oso. Esto es nomenclatura común. Realmente, las reglas del 2005 se refieren al cambio de nomenclatura más relacionada con los ácidos que con otra cosa, ¿verdad? Pero repito, ustedes tienen que leerse y aprenderse esas normas. Si tiene 3 valencias, 3 números de oxidación, ¿verdad? Porque 3 valencias, aquí lo voy a corregir esto después. Entonces se utiliza prefijo hipo, sufijo oso para el menor valor, o sea, una combinación. Luego el sufijo oso para el que tiene un poquito más y el ico para el que tiene mayor valor. Entonces tenemos con 4 valencias, el más común es el cloro, ya se lo voy a poner, es una combinación de hipo y oso. Miren, oso, ico, hiper con el nombre e ico para el que tiene mayor. Ya lo vamos a ver aquí. Ups. Bueno, si no se los doy después. Sí, cuando estemos practicando la nomenclatura los vamos a ver más en detalle, pero para que sepan qué va, es que no sé por qué no lo tengo seguido. Ahí más adelante me va a aparecer. Por ejemplo, aquí sería el que tiene menor valor, sería hiposulfuroso. El otro sería sulfuroso y el otro sería el sulfúrico. ¿Recuerdan el ácido sulfúrico que tiene SO4, verdad? Digamos, el sulfuroso tendría SO3 y el liposulfuroso tendría SO2, por ejemplo, ¿verdad?
Y aquí es que lo que estamos haciendo es diferenciándolos ahorita. Ahora, existen los llamados oxianiones, que casi todos son iones poliatómicos, generalmente formados por un no metal que está unido a uno o a más átomos de oxígeno. De ahí el nombre. Oxi viene de oxígeno. Aquí tenemos entonces casos con familias que tienen 2 o 4 oxianiones, que está relacionado con el anterior, que difieren solo en el número de átomos de oxígeno, que era lo que les decía con el sulfuroso y el sulfúrico, en cuyo caso se siguen estas reglas, ¿verdad? Con 2 oxianiones en la familia, el ion que tiene más termina en ato. ¿Recuerdan el ejemplo del nitrato, del sulfato, del fosfato? Todo eso significa que tienen oxígeno. El que tiene menos átomos de oxígeno toma la raíz del no metal y la terminación ito. Y acá tenemos un ejemplo. Este es el ion sulfato. Miren, termina en ato. Y acá no es así, es que es -2, ¿verdad? Lo que pasa es que el signo salió arriba, es 2 menos. Y el ion sulfito, miren cuál es la diferencia. Que el ato tiene más oxígeno que el ito. Eso es lo que difiere a este oxianión. Y son, repito, nombres comunes. Estos son nombres comunes. Si hay 4 oxianiones, lo tenemos con el prefijo per, la raíz del no metal y la terminación ato. El que tiene 3, la raíz del no metal y ato. El de 2, terminación ito. Y el que tiene menos, hipo e ito, ¿verdad? Y el ejemplo más común que tenemos es el del cloro. Entonces miren aquí, el perclorato tiene 4 átomos de oxígeno. Entonces aquí tenemos prefijo per, aquí está, y terminación ato. El que tiene 3, miren, solo termina en ato. Entonces tenemos clorato. Y la raíz en todos es clor, ¿verdad? El que tiene 2, entonces la raíz del no metal y la terminación ito. Y acá tenemos el que tiene menos, se llama hipoclorito en este caso. Entonces ahí tenemos las 4 familias y esto está asociado con esta anterior, pero ya es el nombre del compuesto como tal, ¿verdad? De ahí los armamos teniendo estas terminaciones de los oxianiones. Ahí están. No son muchos los que hay de estos. Entonces ahí se los aprenden también, ¿verdad? O sea, son bien comunes y son de los pocos que hay. No crean que hay muchos oxianiones que tengan 4 familias. Son muy pocos. Luego tenemos en la nomenclatura sistemática o la IUPAC. La IUPAC se le conoce como sistemática. Aquí decimos nosotros cuántos átomos de cada elemento están presentes en la molécula mediante prefijos griegos. Y estos son los prefijos griegos usados, ¿verdad? 1 para mono, 2 para di, cuando hay 3 es tri, 4 tetra, 5 penta. Aquí miren hexa, hepta, octa, nona, deca, dodeca, tetradeca, etcétera, ¿verdad? O sea, difícilmente nosotros vamos a tener de 8, de 9, 10, o sea, son poquísimos, casi no hay combinaciones de compuestos con estas cantidades de átomos, por lo menos no en los sencillos ni en los inorgánicos, ¿verdad? En los orgánicos obviamente es otro cuento, pero hay otra nomenclatura para los orgánicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente decir mono tal cosa se va a omitir si solamente existe uno. Pero tenemos excepciones como en el caso del monóxido de carbono,
y del dióxido de carbono, porque ahí sí tenemos que diferenciarlos, ¿verdad? Para decir cuántos hay de cada uno, porque la fórmula se parece. Aquí tenemos el ejemplo. Y cuando lo nombramos, la última letra de mono y la última letra de A, la última A de tetra, se eliminan cuando el prefijo va unido a un nombre con la letra O. Por ejemplo, acá nosotros decimos monóxido de carbono. No vamos a decir monóxido de carbono. Entonces se elimina lo que dice aquí, la última letra de mono, ¿verdad? Y la última A bueno, cuando tenemos tetra. Entonces este es un ejemplo porque el nombre es monóxido de carbono. ¿Por qué aquí sí se usa? Porque, repito, hay otra combinación de carbono con oxígeno que tenemos que diferenciarla a ver cuál es cada una de ellas. Bueno, es que los que están ahí esperando no habían entrado a clases hasta donde yo me acuerdo. Entraron tarde. Ups. Ahora, si hay dos tipos de átomos, el segundo átomo que lleva el sufijo uro e ido cuando se tratan de oxígeno. En el caso de la nomenclatura, esto es en común, ¿verdad? Pero en el caso de la UPAC, nosotros tenemos este. ¿Cómo se llama este? De acuerdo, UPAC, recuerden que tienen que decir los prefijos griegos, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar este? Dióxido de azufre sería. Ajá, dióxido de azufre, ¿verdad? Di porque son dos. Miren, óxido termina en ido, óxido. Aquí está, dióxido de azufre. ¿Y este? Recuerden, UPAC tienen que decir cuántos de cada uno hay usando prefijos griegos. Trióxido de cloruro. No, Trióxido de dicloro. exacto. Cuando menciona cloruro, está mezclando otra nomenclatura, ¿verdad? Porque en esta de UPAC, aquí nos vamos con la cantidad de átomos que hay de O sea cada que uno. hay diferentes tipos y en cada tipo la vamos a nombrar diferente. O sea que digamos, Correcto. ese que dice dióxido de azufre en otro sistema se puede llamar distinto. Exactamente, se llama distinto en otro. Ah, ok, entonces los nombres no son como únicos. O sea, No, por eso yo le decía, vamos a ver tres nomenclaturas, después vamos a ver las tablas y los cuadros, y eso lo van a trabajar en clase, y una tabla de esas les ponemos siempre en el examen, y cuesta como 25 puntos por lo menos, ¿verdad? Y de los tres, ¿cuál sería como que el más? Es que les preguntamos los tres, es que les preguntamos okay. los tres, y los tres se los tienen que aprender. Ese okay. es el problema de la nomenclatura. Y si ustedes comparan esto con lo que tiene el libro de Chan, es nada lo que hay de nomenclatura en el libro de Chan. Por eso, repito, a mí no me gusta el libro de Chan, ¿verdad? Pero para General 2 es buenísimo. Entonces, ¿para qué van a comprar dos libros? Entonces, aquí tenemos, que bien lo dijeron, ¿verdad? Porque son tres, trióxido de dicloro. Miren, porque son dos cloros, ¿verdad? No es cloruro, es de cloro. Aquí está, trióxido de dicloro. ¿Cómo escribirían entonces tetraóxido de dinitrógeno? Dos de nitrógeno y tres de oxígeno. No. N2 o 4. ¿Cuál es la fórmula? Ya Joel la dijo aquí, la escribió. Y Alnas también. Acuérdense que tiene un orden específico.
¿verdad? Ahí la pueden ver lo que sus compañeros escribieron, miren. Tetraóxido de dinitrógeno. Tetra es 4 y dice que tiene 4 oxígenos y di es 2, entonces tiene 2 nitrógenos. Pero de nuevo les recuerdo, se escribe al revés de cómo se pronuncia o se pronuncia al revés de cómo se escribe. Por eso yo siempre les recuerdo, principalmente a los que estudiaron en escuela bilingüe, que tengan cuidado con esto, porque por eso a veces sacan malos los ejercicios. De aquí entonces que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que principalmente los mexicanos, aunque ahora es aceptado, según leí la vez pasada, dicen, o hay mucha gente que dice dióxido de carbono. ¿Han escuchado ustedes que hay quienes dicen dióxido de carbono y los que no saben química dicen dióxido de carbono? Entonces no puede ser bi porque bi no es un prefijo griego. El prefijo griego es di. Por eso decimos dióxido. Y si usamos nomenclatura antigua, ¿recuerdan qué particularidad tenían los que iniciaban con bi? ¿Qué compuesto debían tener en la fórmula? ¿O qué elemento, perdón, debían tener en la fórmula? ¿Se acuerdan del bicarbonato? Nitrógeno. No. Hidrógeno al inicio. Exactamente, hidrógeno. Hidrógeno en la fórmula, no al inicio, en la fórmula. Entonces, si el dióxido de carbono no tiene hidrógeno y el prefijo griego para nombrar 2 átomos de hidrógeno no es bi, entonces yo no entiendo de dónde inventaron que se llamaba dióxido de azufre, cuando el nombre correcto es dióxido de azufre, ¿verdad? Y las evidencias están ahí. Y no se preocupen, estoy viendo esto, ustedes se tienen que aprender las normas, ¿verdad? De ahí vamos a ver, vamos a ver ahorita la otra, que es la stock, y luego vamos a empezar a combinarlas todas, para que miren las diferentes formas de nombrar el mismo compuesto. Bueno, aquí tenemos la stock entonces. Aquí, bueno, es el número de oxidación, aunque al final vamos a ver que son valencias. Se indica con el número romano entre paréntesis. Si un elemento actúa con su único número de oxidación o su única valencia, no se escribe el número romano, aunque valencia y número de oxidación no es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, que ya vimos este ejemplo. En nomenclatura común, recuerdan, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? En común. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba en nomenclatura común? Se los acabo de poner, o sea que no están poniendo atención. Cloruro ferroso. Ajá, exacto, en común. Pero ahorita estamos hablando de nomenclatura stock. Entonces, tengan presente que se llamaba cloruro ferroso. En común, ahora en stock, se va a llamar, miren, cloruro de hierro 2. ¿De dónde aparece este 2? Les decía yo, del número de oxidación con el que está trabajando el hierro en este compuesto. ¿Cómo sabemos que el hierro trabaja con 2? Porque tenemos 2 cloros y ya sabemos que el ion cloruro, al estar en el grupo 7, ¿verdad? Del lado derecho de la tabla, trabajan con -1. Entonces, si nosotros cruzamos los números de oxidación de estos, no le vamos a poner 1 al hierro porque el 1 no se pone, no se escribe. Entonces se llama por eso cloruro de hierro 2. Esto nos indica a nosotros
¿Cuál es el número de oxidación del hierro? Y ¿cómo se va a llamar? Facilito, ¿verdad? Cloruro de hierro 3. Exactamente, cloruro de hierro 3. ¿Y qué otra cosa miran ustedes aquí que fue lo que les dije? Miren, el número romano entre paréntesis está al lado del metal de transición. No le van a decir cloruro 2 de hierro, porque el número de oxidación del cloruro no va a cambiar nunca. Bueno, salvo excepciones, pero en los compuestos estos comunes no cambia. Entonces el número de oxidación va justo a la par del metal de transición. Yo no sé si ahora miran incluso números romanos, ¿verdad? Porque a mí en la secundaria hasta me enseñaron latín y griego y todo ese montón de cosas. Por eso se me hizo como un poco más fácil. Y aquí en esta carrera se tienen que aprender casi todo ¿cómo se llama? La simbología griega, porque se utiliza como forma de nomenclatura para nombrar un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar entonces? De acuerdo a la nomenclatura stock. Óxido de aluminio 3. Solo óxido de aluminio. Ajá. ¿Por qué solo óxido de aluminio? Porque siempre el aluminio solo tiene un número de oxidación que es el 3. Ajá. Y entonces exacto, lo que yo les acabo de decir, cuando hay un solo número de oxidación, no se escribe ese número en números romanos. Aquí lo tenemos, óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio siempre va a trabajar con +3. Ahora, si yo les pregunto en nomenclatura IUPAC, ¿cómo se llama este compuesto? En IUPAC, ¿cómo se va a llamar? Trióxido de dialuminio. Exactamente, trióxido de dialuminio. Entonces, miran cuál es la diferencia en la nomenclatura, ¿verdad? Sí. ¿Cómo escribirían sulfuro de plomo 4? Y en examen eso hacemos, les damos fórmulas para que ustedes escriban nombres o les damos nombres para que ustedes escriban fórmulas. Y otra cosa, miren, es bien importante que ustedes sepan nomenclatura. Sí, más bien. Es bien importante que sepan, ya lo escribieron por aquí, ahí está, miren. Sulfuro de plomo 4. ¿Por qué es esto? Porque si recuerdan, el ion sulfuro, que es este de acá, si ustedes no se acuerdan cuál es el número de oxidación, recuerdan la formulita. 8 menos el número del grupo les da el número de oxidación. El azufre, está en el grupo 6. Sí, en el 6, ¿verdad? Entonces restan 8 menos 6. Les da, ahí es -2 realmente porque está del lado derecho. Y como el plomo aquí nos dice que trabaja con 4, entonces van a necesitar dos sulfuros para escribir el nombre, la fórmula, perdón, ¿verdad? Para escribir la fórmula.
Les decía que es importante la nomenclatura porque después vamos a entrar a la parte de estequiometría y en la parte de estequiometría les damos solo los nombres para que ustedes escriban los compuestos. Y si está mal escrito, tienen todo el ejercicio malo. Absolutamente todo está mal. Vamos a ver este otro. ¿Cómo escribirían hidruro de níquel 3? ¿Cuál será? Ya se les olvidó. Ya lo pusimos en el chat. Yo soy la que no ingeniero. lo he visto. Ah, aquí está. Uy, sí, no me había fijado. Ajá, correcto. Hidruro de níquel 3, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ingeniera, Ujú. fíjese que yo tengo que ir a clase presencial a la U ahorita, entonces me voy a retirar de la clase. Sí, sí, ya vamos a terminar. Ponga presente ahí. Solo nos queda uno más aquí, creo. Aquí. ¿Cómo escriben óxido de yodo 5? Vamos a ver, ¿alguien lo escribió? Ajá, y 2 o 5 dice Roberto, y 3 o 5 dicen por ahí. Vamos a verlo acá. Ahí está, ¿ve? Y 2 o 5, ¿verdad? Entonces, la recomendación, jóvenes, de nuevo, si no han terminado de estudiar el primer parcial, terminen ahorita en vacaciones, porque si no, ya están atrasados y va a ser casi imposible que se pongan al día con todo lo que falta de este segundo parcial. En Así este es que, segundo parcial solo viene nomenclatura o también no, vamos a ver la en segunda estequiometría, configuración. nomenclatura y estequiometría. ¿Y configuración? No, no, eso es hasta el final. Ah, ok, solo esto y no, y este, eso. Sí, lo que pasa es que solo esas dos cosas son un montón. Y estequiometría son todos los cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces,
Y de molaridad y normal. Y todo lo que vimos, aquí lo volvemos a sacar también. Entonces, por eso les digo que por favor estudien. Ingeniera, Dígame. en el libro de Chang, ¿verdad? Que en el capítulo 2 solo es una sección de esto de nomenclatura. Correcto, que eso es lo que yo les he estado insistiendo, que el libro de Chang tiene casi nada de nomenclatura. La información de nomenclatura ya la tienen subida al campus. Entonces tienen que estudiar las normas de nomenclatura que están ahí. Porque Chang no tiene nada. Es que el libro de Chang realmente es un libro escrito para los que estudian medicina, que llevan química de medicina, que no es mucho, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Bueno, jóvenes, entonces, por favor, pónganse al día, como les decía. Y nos vemos el martes 11 en clase en línea. Sí. ¿Verdad? Y luego el 12 tenemos presencial y el examen es el 13 que todavía yo les voy a avisar la hora porque eso no hemos quedado todavía con nosotros compañeros a qué hora va a ser el examen. Pero nos vamos a poner de acuerdo esta semana y les voy a avisar. Sí, muchas Así gracias. que, bueno, hasta Muchas gracias, luego. ingeniera. Feliz día.